sinceridad genuino. Em, Ok, También vimos varios ejemplos para poder aplicarlo correctamente. Vimos el ejemplo de Lucas, del 1 al 4, del 1 al 12. Las fuentes principales para formar la interpretación, pues es la Biblia como referencia cruzadas. Vimos fuentes extrabíblicas, que son los diccionarios o comentarios u otros libros que no sean la Biblia. Esos textos tienen que ser fieles, fuentes sanas, ¿no? Recomendación, y nos diste unas recomendaciones de diccionarios y concordancias. Eh, y ya, creo que es, porque ya lo demás son anotaciones que tengo de los ejemplos. ok, sí, muchas gracias, Bonnie, está bien. De nada. Brian, ¿ya funciona tu micrófono o le continuamos? Si no, no te preocupes, ¿eh? Nada más que para que no te quedes con las ganas de participar. Es que Brian me mandó un mensaje que creo que fallaba su micrófono. Entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a tener más participaciones. Bueno, entonces, como bien lo dijo Moni, la clase anterior vimos lo que es la interpretación. La interpretación. Ahora, no sé si ustedes recuerden, pero los dos primeros, lo que es la observación y la interpretación van a ir de la mano. Entre más tiempo pasemos en la observación, menos tiempo vamos a pasar en la interpretación. Va a haber veces que entre más observemos, la interpretación va a salir solita, sin forzar nada. Y va a haber ocasiones donde no va a ser así, vamos a tener que invertirle más tiempo, ¿no? Pero la observación y la interpretación siempre van a ir de la mano. Eh, y a partir de aquí, ya digamos que la correlación y la aplicación son las que van de la mano. La correlación y la aplicación son las que van de la mano y antes de eso, la observación e interpretación van de la mano también. Ahorita voy a explicar un poquito a qué me refiero. Entonces, comenzamos con correlación. Sí pueden ver en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se Sí. ve. Sí. Entonces, para recordar, esta es la construcción que vamos a, valga la redundancia, construir, ¿no? Este es el edificio que vamos a construir y se llama hermenéutica. Ya hicimos la observación, ya hicimos la interpretación y ahora va la correlación. Faltaría un último pilar que es la aplicación, que la vamos a ver la próxima clase. Pero recordemos que estos pilares deben de estar bien fundamentados en una sinceridad, en una humildad que debe de iniciar desde antes de que yo estudie. Porque repito, si yo voy a estudiar nada más por curiosidad o nada más porque no tengo nada que hacer, o para ir a debatir, o para saber más que mi hermano, etcétera, etcétera, ya vamos a iniciar mal y en algún momento esa hermenéutica se va a destruir, se va a caer. Entonces, debemos de tener los pilares bien fuertes, pero esos pilares deben de estar fundamentados en nuestra sinceridad o el motivo por el cual estudiamos, como lo dijo Moni ahorita, para conocerlo a él y conocer su palabra, ¿no? Y obviamente para vivirla. Entonces, vamos a continuar con la correlación. Y a partir de esta clase, literalmente, o sea, a lo largo del curso, a partir de esta clase ya va a comenzar una pelea. Ya es hora de ponernos los guantes porque ya vamos a empezar a pelear. Anteriormente ya vimos qué es la Biblia, cómo se escribió, cuándo se escribió, en qué idioma, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué se necesita para entenderla? Y la vimos por afuera, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora ya llegó el momento de empezar a extraer lo que la Biblia dice. Y ahí es donde va a empezar la pelea. Y aquí el guante rojo estamos nosotros, tú y yo. ¿Quién creen que sea el guante azul? ¿Contra quién vamos a pelear a partir de ahora? Vamos a pelear contra nosotros mismos. A partir de ahorita, todo va a cambiar porque, repito,
de esta clase en adelante ya vamos a ver lo que dice la Biblia de varios temas. Después de esta clase o de la terminando hermenéutica va la vida personal del diácono y del anciano. Entonces ya vamos a saber qué se necesita, qué exige la Biblia, qué nos exige para cambiar. Es hora de pelear contra nuestras creencias, contra nuestros hábitos, porque a partir de ahora vamos a ver dogmas que se tienen que creer sí o sí si eres cristiano. Obviamente todo es respaldado con la Biblia y vamos a ver temas primordiales. Primordiales, como vimos, una cosa es un dogma y otra cosa es una doctrina, ¿no? Entonces, a partir de ahora es momento de empezar a llenar nuestro vaso con agua limpia para que vaya saliendo la suciedad de nosotros. Y entonces esta pelea va a ser contra nosotros mismos. No hay otro enemigo. Obviamente sabemos que el enemigo, como la Biblia lo dice, la serpiente o Satanás, etcétera, es el enemigo del cristianismo, pero si aún así él no existieran, ya tenemos más que suficiente con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Como decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno y lo malo que no quiero, eso hago. Y él decía, soy un miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces, todos los seres humanos tenemos el pecado de nosotros, aunque no queramos. Esa es la lucha que vamos a tener toda nuestra vida. Y a partir de ahora se va a empezar a intensificar. Y miren, a mí me gusta mucho, desde niño me ha gustado la saga de Rocky. Desde Rocky uno y todas las de Rocky, después salió la de Chris, el hijo de Apolo Chris, uno 2 y 3. Todas me gustan un montón. Y me gusta mucho porque cuando Rocky entrena al hijo de Apolo Chris, lo enseña a pelear contra él mismo y dice frases como, ¿eres tú contra ti mismo? O primero domínate tú y después vas a dominar a tu contrincante. O también le dice, si quieres soportar el dolor, si quieres causar dolor, aprende a soportar el dolor, ¿no? Obviamente en el contexto del boxeo. Y me gusta mucho porque le enseña que primero él debe de entrenar para controlarse él mismo para cuando después, cuando ya se suba al ring, pueda ganar más fácil. Entonces, esa pelea casi siempre en estas películas eres tú contra ti mismo. Ya el contrincante es secundario. Ya vas a poder ganar más fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos enfocamos más en el contrincante? En este caso, en el cristianismo, en Satanás, pero nosotros mismos no nos dominamos, no dominamos nuestros pensamientos, nuestras acciones, no dominamos lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, cuando entremos al ring, nos van a meter una repasada, nos van a ganar en 30 segundos, porque primero no nos dominamos a nosotros mismos, primero no nos confrontamos a nosotros mismos. Y me acuerdo mucho del cuando Pablo le decía a Timoteo, dice así, 1 Timoteo 4:16, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás ¿a quién? A ti mismo. Tienes que tener cuidado de ti mismo, de la doctrina o de lo que enseñas, también puede aplicar de lo que aprendes y persistir en ello, porque así te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, repito, a partir de ahora es momento de ponernos los guantes porque a veces va a haber golpes que nos van a doler. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. Una es un esqueleto y la otra es el sistema muscular, ¿no? Digamos que lo que ya hicimos, la correlación e interpretación, empezamos a armar el esqueleto. Empezamos a saber qué hueso era para qué función, en dónde iba este hueso, cómo se mueve este hueso, está chiquito o está grande, este hueso va en el pie o en la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra observación y nuestra interpretación es armar el esqueleto del mensaje o el esqueleto de mi estudio, ¿no? Ya armé el esqueleto. Pero ahora el esqueleto así por sí solo no se puede mover. Naturalmente o fisiológicamente no se puede mover los huesos. Lo que hace que los huesos se muevan son nuestros músculos o ¿cómo se llaman? Nuestros nervios, nuestras articulaciones
o lo que va externo cubriendo al hueso, eso es lo que hace moverse al cuerpo. Un esqueleto por sí solo no se puede mover. Entonces, ahí es cuando me refiero que la correlación y la interpretación van de la mano armando ese esqueleto, ¿no? Cuando ya armemos ese esqueleto, ahora vamos a darle movimiento. Vamos a ver cómo se relaciona ese esqueleto con mi vida, o ese mensaje, o ese estudio, y vamos a ver cómo lo voy a aplicar, qué tengo que hacer yo hoy en día, en este año, ¿no? Pero este músculo o este cuerpo o este sistema muscular, si no tuviera huesos, tampoco se puede mover. O sea, no sé si han visto la película de Harry Potter cuando la Bludger se llama, ¿no? La Bludger, la pelota, le pega en el brazo a Harry Potter y un profesor lo intenta curar y le quita el hueso del brazo y el brazo se le ve así todo gelatinoso y no se puede mover. Se puede mover para todos lados, pero no se puede mover porque no tiene huesos. Entonces, si nuestro cuerpo, nuestro mensaje tiene puros músculos, pero no tiene una estructura, aún así no se puede mover. No voy a saber qué hacer, no voy a saber cómo relacionarlo con mi vida. Y viceversa, si yo tengo puros huesos, tampoco se van a mover. Necesito los dos, la estructura ósea o los huesos y la estructura muscular que en relación uno con otro ya le vamos a dar movimiento a este cuerpo o a este estudio que estamos haciendo. Y miren, hay un capítulo de Bob Esponja, de Los Simpson, que, que está buscando Homero Simpson a Marge, no sabe a dónde se fue, ¿no? Y se sale de fiesta esta Marge. Y la policía o el jefe Gorgory recoge a Homero Simpson porque está en la calle y lo lleva a su casa. Y en eso va el jefe Gorgory y ve un coche que está infraccionando la ley, va muy rápido y lo que sea, ¿no? Y entonces el jefe Gorgory en su radio le dice al otro policía, sí, estoy persiguiendo a un carro rojo y el conductor tiene pelo azul, tiene perlas rojas y es de color amarillo. Y entonces Homero Simpson va atrás y va escuchando y se imagina a este extraterrestre, ¿no? Y le da risa, porque él dice, bueno, tiene pelo azul, tiene perlas rojas y es de color amarillo. Y se imagina este extraterrestre. Pero de repente se da cuenta que esa información también concordaba con Marge. Entonces ya como que cae en cuenta que la que estaba en el otro auto era Marge, ¿no? Y entonces, ¿eso qué nos enseña? Al momento de nosotros sacar o extraer estructuras, como ya lo vimos, huesos, para qué son, para qué sirven, etcétera, etcétera, también hay que saberlos cómo armarlos, en dónde van. Como repito, este hueso va en el brazo o en la pierna. Este versículo va aquí o fue después o cuándo se dijo o cuándo se escribió, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, sino a saber armarlo, porque miren, en esta imagen, las dos imágenes tienen dos ojos, las dos imágenes tienen pelo azul, las dos tienen perlas, tienen prácticamente lo mismo, pero una está deformada y la otra está ya bien formada y se ve bien bonita, ¿no? Entonces, eso es lo importante de saber armar nuestro esqueleto, porque va a haber veces que, entre comillas, sabemos leer la palabra de Dios, pero al momento de armar esas ideas o esa enseñanza, sacamos extraterrestres. Y a lo mejor sí es un versículo, es el mismo versículo, pero está mal puesto, no sirve para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora en la correlación. Porque, repito, si un cuerpo humano no tiene huesos, no se puede mover. Y viceversa, si un cuerpo humano tiene puros músculos, no se puede ni quedar de pie. Entonces, ya armamos el esqueleto con nuestra observación e interpretación y ahora vamos a darle movimiento a lo que ya observé y ya interpreté. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, gracias. Entonces, a partir de aquí no se permiten Frankensteins, ¿no? No se permite que mi cuerpo tenga la cabeza de una persona y el brazo de otra y el ojo de otro, no. A partir de aquí no se permite eso porque, repito, tenemos que armar un cuerpo
conforme al diseño original. En este ejemplo, al cuerpo humano, ¿no? No le puedo meter yo partes de animales al cuerpo humano porque no van. El esqueleto que yo arme tendrá que estar conforme a su diseño original. De lo contrario, tendremos un esqueleto deforme que se moverá con torpeza o a veces ni siquiera se va a poder mover, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, problemas con sus huesos, artritis o algo así, o cuando se dislocan un hueso o una articulación, etcétera, tienen exactamente los mismos huesos que tenían antes. No se les añadieron más. Lo que fue es que se deformó el cuerpo y por lo tanto a veces no se pueden mover o les duele un montón cuando se mueven o ni siquiera pueden agarrar un vaso porque les duele un montón su brazo, ¿no? Por ejemplo, un vaso no lo pueden agarrar o cualquier otro objeto o no pueden caminar porque se lesionaron. Aunque su esqueleto esté completo, se deformó, se fracturó. Entonces, cuando nosotros armamos, repito, un mensaje o un estudio con un esqueleto mal formado, con lesiones o con partes, pongo partes en donde no van, al momento de yo querer aplicarlo, lo voy a forzar ese versículo, o voy a forzar ese estudio y no voy a saber cómo moverlo, no voy a saber cómo moverme, o a veces ni siquiera tendrá aplicación. Hay versículos de la Biblia que a veces no enseñan porque no se sabe cómo aplicarse a la vida diaria, ¿no? Y mejor enseñan los más fáciles. Eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de diseñar un esqueleto conforme al diseño original. Mi amor, ¿me puedes ayudar a leer el chat? Ahorita que si vuelven a poner algo, porque no alcanzo. No, nada más decía esta Yetzel y Julio que incluso no tienen la misma fuerza, pero no era ninguna pregunta. Así sí. Pero de todas formas, para mencionarlos, cuando me den el mensaje, ayúdame a decirlo, por favor. Sí, muy bien. Sí. Sí, entonces no tienen ni siquiera la misma fuerza, ¿no? Aunque tengan los mismos músculos o los mismos huesos, está lesionado y no va a poder aplicar la acción que quiere. Entonces es lo que vamos a hacer con nuestro mensaje. Entonces, la correlación va a responder a estas preguntas. Ya observé y ya interpreté. Ahora, ¿en dónde cabe eso a mi vida, no? ¿O en dónde cabe eso a la vida del hermano, a la vida de la iglesia, etcétera? ¿En dónde cabe eso hoy? ¿Qué me quiere decir a mí eso que ya observé y eso que ya interpreté? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿O cómo se relaciona conmigo? Ese texto que ya observé y ya interpreté, ahora cómo se relaciona conmigo. ¿Todos los textos bíblicos se relacionan conmigo o no? Y si es así, ¿cómo se relacionan, no? ¿Y en dónde? Entonces, la correlación en palabras prácticas es trasladar nuestra observación e interpretación, trasladarlas al día de hoy. Pero es importante que al momento de trasladar eso, no tengo que exagerar ni minimizar el texto original o el mensaje. Como digo, el diseño tiene que ser original, no le tengo que añadir ni le tengo que quitar, no tengo que exagerarle al mensaje ni tengo que minimizar el mensaje que esté estudiando, ¿no? Ahorita vamos a ponerlo más en práctica. Y miren, les voy a leer un mensaje de una esposa, un matrimonio. Hace cuenta que el esposo se fue de viaje a trabajar y la esposa se quedó pues en la casa solita, ¿no? Entonces el esposo pues no estaba fuera de su casa y su esposa le mandó este mensaje, miren. Le pone, querido y amado esposo, ayer fui a hacer compras y tomé tu carro porque el mío ya no tenía gasolina. Pero quiero avisarte con mucha pena que tuve un pequeño percance, dice la esposa, ¿no? El esposo no estaba en su casa y su esposa le mandó este mensaje. Fui a hacer las compras y como mi carro no tenía gasolina, tomé el tuyo. Pero quiero avisarte con mucha pena que tuve un pequeño accidente. Cuando me iba a estacionar, pisé el acelerador en vez del freno y raspé tu carro con nuestra puerta. No pasó nada grave, gracias a Dios solo fue el susto.
Solamente tendremos que buscar un carrocero para que quite el rayón y enderece un poquito el cofre. También nuestra puerta salió afectada, pero se puede arreglar fácilmente. Te amo mucho, te extraño y te mando un mensaje de tu carro. Leyendo este mensaje, ¿cómo se imaginan que fue ese accidente? Porque dice, solo fue un pequeño percance y raspé tu carro con nuestra puerta. Nada más hay que quitarle el rayón y hay que enderezar un poquito el cofre, ¿no? Entonces, este mensaje me hace pensar a mí y también le dijo a la esposa, gracias a Dios yo estoy bien y solamente fue el susto, ¿no? Entonces, si yo leo este mensaje, voy a interpretarlo que no pasó nada, pues grave, que todo está bien y al contrario que mi esposa tuvo la amabilidad de avisarme, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lee este mensaje el esposo y la foto es así, miren? Entonces, ya nos damos cuenta que no fue como la esposa lo describió. Ahora, la esposa no dijo mentiras, ¿no? Porque el carro está rayado, supongo, del otro lado, del lado de la puerta. De ahí seguramente está rayado y el cofre se abolló. La puerta también salió dañada. En este caso ella salió ilesa, ¿no? Pero no dijo ninguna mentira, dijo la verdad. Pero ¿qué pasó? Que la disfrazó o la minimizó. Entonces, eso es decir mentiras. Por ejemplo, si hubiera pasado al revés, ¿no? Si la esposa hubiera exagerado de más este accidente, que es un accidente como estos, quizás no te mata, ¿no? No pasa nada grave a la salud de la persona que va manejando. Pero ¿qué pasa si la esposa maximiza eso que pasó y le dice que está en el hospital y que necesita un trasplante de riñón y que la casa ya casi prácticamente se destruyó y lo maximiza? Pasaría exactamente lo mismo. Estaría mintiendo porque no habló lo como en realidad pasó. Entonces, lo que aprendemos aquí es que al momento de yo relacionar mi mensaje bíblico o mi texto, al momento de yo relacionarlo con mi vida, no lo tengo que exagerar, pero tampoco lo tengo que minimizar. Tengo que pasarlo tal cual como es el diseño original, tal cual como el autor quiso que se entendiera ese mensaje. Cuando yo maximizo ese mensaje o le quito cosas, estoy mintiendo y estoy tergiversando el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que pasa mucho, ¿no? Entonces, al momento de yo relacionar mi estudio, tengo que tener mucho cuidado de no maximizarlo, pero tampoco minimizarlo. Tengo que ver por eso en dónde entra este mensaje. ¿Entra aquí o no entra? Pero cuando yo lo quiero forzar y forzar, van a suceder más cosas. Dos cosas. O lo tengo que minimizar para que me quepa en mi vida, o lo tengo que maximizar para que también entre, ¿no? Y eso no es. Si un mensaje no se relaciona con tu vida, no se relaciona y punto. No lo tengo que forzar para que se relacione a fuerzas con mi vida, ¿no? Entonces, sabiendo esto, ahora llegó la hora de extraer principios bíblicos. Y un principio bíblico es muy sencillo, es una enseñanza objetiva que aplica en todo tiempo o toda época. Un principio es una enseñanza que aplica en todo el mundo, desde Mexicali hasta Brasil, hasta Japón, hasta todo el mundo. Un principio bíblico aplica para todo el mundo, no cambia. Repito, no se minimiza ni se maximiza. Un principio bíblico aplica se tiene que relacionar para todo el mundo, no cambian. Ahí es cuando se va complicando un poquito la cosa, ¿no? Porque a veces sacamos principios como dicen, si tú te conviertes a Cristo, va a sanar tu matrimonio y te va a dar un trabajo y vas a vivir feliz, ¿no? Claro que él lo puede hacer, ¿no? Restaura matrimonios y te puede dar trabajo, etcétera.
Pero si ese fuera un principio, tendría que aplicar o tendría que ser el mismo principio, por ejemplo, para los países musulmanes, ¿no? Si tú te conviertes allá en un país musulmán, vas a perder tu trabajo, tu esposa seguramente te va a abandonar o tus papás y probablemente te vayan a matar. Entonces, ese principio, eso no es un principio, porque el principio es para todo el universo. Entonces, por el Evangelio de la Prosperidad es falso, porque si fuera verdadero, se relacionaría conmigo en México y se relacionaría con países musulmanes en este ejemplo, ¿no? Pero cuando cambia por regiones o por culturas, entonces eso no es un principio bíblico. Seguramente están mal utilizando la palabra de Dios para su propia conveniencia. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos requisitos para extraer un principio? Solamente son dos y son muy sencillos. Un principio, repito, es una enseñanza objetiva para todo el universo, o para todo el planeta Tierra, ¿no? Y estos son dos requisitos para extraerlo, para que ese principio sea un principio sano. Y uno es que tiene que tener ese principio o esa enseñanza que yo voy a extraer, tiene que estar familiarizado con el texto, ya sea un versículo o ya sea un capítulo que yo esté estudiando. El principio debe de estar familiarizado completamente con el versículo o con el capítulo que yo esté estudiando, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Y número dos, obviamente ese principio tiene que tener la capacidad de pensar o la capacidad de relacionarse con todo el contexto inmediato o todo el contexto general. Como ya lo habíamos dicho, si yo saco una enseñanza, pero leo otro libro que contradice esa enseñanza, mi enseñanza está mal o mi estudio está mal, porque la Biblia, los 66 libros, están armonizados, no se puede contradecir. Entonces, un principio tiene que estar familiarizado con el texto que estoy estudiando y también tiene que estar familiarizado con el contexto inmediato o el contexto general de la Biblia, ¿no? Ahora sí, vayan a sus Biblias a Mateo 18:20. Me dicen cuando ya lo tengan. Mateo 18:20. Listo. ¿Lo puedes leer, por favor? Me disculpe, me salí para que me agarrara ya el micrófono. Ya me agarró. No te preocupes. Ok. Mateo 18:20, ¿verdad? Sí. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Ok, es un versículo muy famoso, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir ese versículo en dónde lo he escuchado? ¿O en qué situación lo ha escuchado? ¿O lo ha dicho quizás? Por ejemplo, a mí me ha tocado en mi iglesia cuando van muy poquitas personas y como que la gente se mira como que, somos bien poquitos. Y los de la alabanza siempre dicen, no se preocupen porque cuando están dos o tres reunidos, aquí está Dios y pues ahí se anima la gente. Exactamente, sí, sí, sí. Siempre se usa, o casi siempre se usa en ese contexto. Quizás para darle, como dice bien Brian, para darle ánimo a la gente o quizás para darse ánimos ellos mismos, ¿no? Bueno, entonces ese es el texto. Vamos a ver ahora los requisitos para un principio, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Que ese principio o esa enseñanza tiene que estar familiarizada con el versículo, en este caso este versículo, o con el contexto inmediato o el contexto general. Entonces, por ejemplo, el principio o la enseñanza que quieren o hemos querido sacar de este versículo es precisamente darle ánimo a la gente, eh, que, que aunque haya poquitas personas, ese servicio tiene que ser de calidad porque Dios está ahí, ¿no? Y es una enseñanza totalmente buena, no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es bueno que ayudemos a las personas y las motivemos a dar un mejor servicio, ¿no? Pero, como ya lo vimos en las clases anteriores, ¿en dónde está puesto este versículo? Para irnos un poquito rápido, está puesto
en donde dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, etcétera, etcétera. Si no te oye, ve y busca a uno o dos para que convoca de 2 o 3 testigos que conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí está puesto en este capítulo, o en este episodio, por así decirlo, aquí está este versículo, porque despuesito dice lo que ya leímos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ya interpretamos, aquí también está todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Eso ya vimos su significado, que le estaba dando autoridad a los discípulos, a autoridad eclesiástica, ¿no? Autoridad apostólica. Bueno, entonces, el versículo de donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy con ellos. Una pregunta, estos 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿a quién se refiere ahí? ¿Quiénes son esos 2 o 3? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿A quién se refiere a esos 2 o 3? Pues fácil, nos vamos un poquito para atrás y se refiere a los testigos que van a constar su palabra contra ese hermano que se está portando mal, ¿no? Entonces, esta enseñanza de darle ánimo a la gente para darle un mejor servicio a Dios, aunque haya poquitas personas, esa digamos que es la enseñanza o el principio que queremos extraer, pero no puede ser un principio basado en este versículo, porque este versículo no está hablando de eso en lo absoluto. Si fuera un principio objetivo, entonces quiere decir que donde está uno reunido no está Dios ahí. Pues obviamente no, porque Él es omnipresente, ¿no? Entonces, no podemos enseñar o sacar este principio de este versículo. Repito, la intención de motivar a la gente, etcétera, está totalmente correcta, ¿no? Pero no lo podemos sacar de este versículo, porque este versículo no habla de esto. Por ejemplo, miren, en 1 Corintios 12, si queremos sacar o enseñar la misma enseñanza, lo podemos hacer con 1 Corintios 12, donde habla que todos somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Dice que todos están diseñados para hacer una función. Dice también que todos tienen que trabajar en armonía y dice también, ustedes lo pueden leer porque está un poquito largo, dice también que la mano derecha no puede decir a la mano izquierda no te necesito, sino todo se necesita, todo el cuerpo se necesita. Y nosotros, cada miembro de la iglesia de Jesús, somos un cuerpo. Entonces, por ejemplo, este texto de 1 Corintios 12 lo podemos utilizar motivando a la gente para que se sientan en comunidad, aunque haya poquitas personas, ¿no? Seguimos siendo un cuerpo y seguimos necesitándonos y tenemos que cumplir nuestra función para que ese cuerpo siga estando unido, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, ese texto. O, por ejemplo, podemos usar, ahora sí vayan ahí, a Salmos 139, versículo 7 al 9. Me dicen cuando lo tengan. Salmos 139, del 7 al 9. Listo. ¿Me puedes ayudar, por favor? Dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar. Ok. Por ejemplo, oye, estos son los versículos que yo pensé, ¿no? Pero hay muchísimos más. Pero entonces, si queremos enseñar a una congregación donde hay poquitas personas que ahí está Dios con nosotros, podemos tomar este texto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú también estás, ¿no? Después, más adelante dice, eh,
que aún no sale la palabra de mi boca y tú ya la conoces, ¿no? Entonces, hay demasiados versículos que sí puedo extraer de ahí un principio que nos enseñen que Dios está con nosotros, aunque seamos poquitos, ¿no? Aunque nada más estemos uno solo, ahí está Dios con nosotros. Entonces, podemos usar estos versículos para precisamente enseñar esto que estoy enseñando. Pero no lo podemos hacer con el versículo de cuando dos o tres estén reunidos, ahí estoy con ustedes. Ese no aplica, porque el contexto inmediato y el contexto general no está enseñando eso. Ahí está enseñando otra cosa, que es la disciplina en la iglesia. Entonces, cuando escuchen ustedes o un predicador o un pastor o un conferencista, etcétera, o un hermano, decir, porque casi siempre lo hacen al iniciar el culto, ¿no? La prédica o lo que sea. Entonces, cuando ustedes escuchen, hermanos, hay que estar gozosos porque donde dos o tres estén reunidos, ahí está Dios con nosotros y aquí está Dios, ¿no? Repito, esa es una enseñanza bíblica, pero al momento de utilizar un versículo mal, ya es hora de que paren sus antenas antes de escuchar a esa persona. Porque si en el principio esa persona utilizó mal ese versículo, es muy probable que su enseñanza también vaya a estar mal utilizada. No quiero decir que todo lo que diga esa persona esté mal, no, porque puede haber cosas que sí son correctas, pero es momento de parar las antenas porque a partir de ahí ya está utilizando mal un versículo bíblico. Entonces, eh, esos son algunos ejemplos, obviamente puede haber muchísimos más. Entonces, un principio es una enseñanza global que debe de estar fundamentada en el versículo mismo o si no, en el contexto. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? No, Ok. todo bien. Entonces, ahora vamos a ver las prohibiciones para sacar un principio. Esta prohibiciones no significa que si ustedes lo hacen, es herejía, ni mucho menos, no. Sino más bien son cosas que debemos de evitar, ¿no? Prohibiciones se escucha como muy fuerte. Y una de las cosas que debemos evitar al extraer una enseñanza o un principio es que ese principio o esa enseñanza no debe estar formulado en una pregunta. Por ejemplo, en el libro de Romanos, eh, el libro de Romanos 8:1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así lo dice, ¿no? Entonces yo no puedo extraer un principio de ahí diciendo, ¿habrá alguna condenación para los que estén en Cristo Jesús? Eso no es un principio. Un principio tiene que ser diseñado o extraído de forma objetiva, no en forma de pregunta, ¿no? Ese es el primero. Ahora, punto número 2, no usar nombres que no sean eternos. Por ejemplo, si yo quiero extraer un principio que aplique a todo el mundo, no puedo formularlo, por ejemplo, decir, así como Isaías hizo esto, así tú también lo debes de hacer. Le repito, no es que esté mal o sea herético. Lo que va a pasar es que no es un principio, porque un principio es objetivo, que te dice algo certero, no te deja con dudas, te dice qué hacer y qué no hacer, ¿no? Pero al momento de decir, así como Isaías, tú también hazlo, inconscientemente ya estás diciéndole a la persona o a ti mismo te estás obligando a estudiar la vida de Isaías, a estudiar su libro, a estudiar qué pasó, a estudiar en qué contexto estaba Isaías y eso no es un principio, eso es un estudio totalmente, ¿no? Entonces, no usar nombres, o por ejemplo Pablo, por ejemplo Pedro, etcétera, etcétera, no deben de estar en los principios, porque repito, eso nos obligaría a transportarnos a estudiar qué es lo que hizo él, ¿no? Entonces, eso no es un principio, eso sería un estudio. En este caso, los únicos nombres que deben de estar mencionados es Jesús, Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Los nombres eternos. Punto número 3, evitar oraciones complejas. Esto solamente es por cuestiones muy prácticas, ¿no? No puedo extraer un principio y que ese principio sea un párrafo, porque me va a costar un montón de trabajo aprendérmelo. Tiene que ser una oración
sencilla de enseñar, sencilla de entender y también sencilla de memorizar, ¿no? Pero cuando yo quizás le meto información de más, ya no va a ser tan sencillo de memorizar ese principio que quiero enseñar o que quiero aprender. Y por último, no utilizar pronombres en primera o en segunda persona. Por ejemplo, tú no debes de hacer esto o yo debo de hacer esto. Repito, estoy hablando de principios globales. Si usted está en una conversación con un hermano o con su papá, etcétera, ahí claro que le puedes decir, tú debes de hacer esto, ¿no? Pero es algo ya personal. Pero como un principio es global, no deben de estar estas palabras ahí, tú o yo. Lo que debemos hacer es cambiarla por nosotros o por todos, ¿no? Por ejemplo, tú no debes de adulterar. Ese no es un principio. El principio sería, nadie debe de adulterar, ¿no? O todos debemos de ser fieles. Es un principio muy cortito, muy fácil de memorizar. No puse nombres, en este caso a Moisés, ¿no? La ley de Moisés, no puse su nombre de Moisés y tampoco usé el tú o el yo. Usé, nadie debe de adulterar o todos debemos de ser fieles. Ese es un principio que aplica para México y aplica para cualquier país del planeta Tierra, ¿no? Una pausa hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿O tienen alguna duda? Todo bien. Ok. Por ejemplo, vayan a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38 y 39. ¿Ya están ahí? Hechos 2, 38 y 39. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Ok. dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ok. Entonces, por ejemplo, ese es un principio extraído, ahora sí que es un principio puro, ¿no? No le tenemos que meter ahí algo más. Está muy fácil de entender. Aquí en este caso los judíos o las personas que estaban ahí le preguntaron a Pedro, ¿qué vamos a hacer entonces, no? Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y después dice en el 39, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, ¿no? Entonces, este es un principio que aplica, repito, para todo el mundo. ¿Qué debemos de hacer? Todos se deben de arrepentir y todos se deben de bautizar, ¿no? Ese es un principio bíblico, repito, que aplica para todo el universo. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Sí se entendió más o menos bien lo que es un principio? Que ahorita ya lo vamos a poner más en práctica. ¿Lo vamos bien? Sí, gracias, Emanuel. A ver, ahorita en la práctica. Ok. Entonces, les repito, este es un principio sencillo porque la Biblia tal cual lo enseña así, ¿no? Ahora, vayan a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Lo que vamos a hacer ahora es extraer un principio igual de la misma Biblia, pero en otros, apoyándonos de otros libros. Santiago 4:4. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Ok. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos extraer de ahí un principio? Por ejemplo, podemos decir, nadie debe ser amigo del mundo, ¿no? Por ejemplo, o todos debemos de ser amigos de Dios.
Pero yo creo que ese principio se queda muy a expensas de qué es lo que va a interpretar la gente, ¿no? Porque ella va a decir, ah, no, pues yo soy amigo de Dios, yo le hablo, yo creo en Él y me cae bien, ¿no? Yo soy amigo de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos extraer un principio que sea objetivo y sea que no deje dudas, por ejemplo, ¿no? Aquí es difícil porque, repito, si nos basamos en este versículo nada más, quizás este versículo no nos dice qué es ser amigo del mundo. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de extraer el principio consultando otro libro bíblico. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Amén. Ok, adelante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces ahí ya tengo un poquito más claro qué es ser como el mundo o qué es ser amigo del mundo. Santiago me dice, ¿no saben ustedes que a la amistad del mundo, al momento de que tú te haces amigo del mundo, automáticamente te haces enemigo de Dios? Punto. No hay puntos medios. No hay que quiero estar acá, pero también quiero estar allá. No. Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Pero ¿qué es ser amigo del mundo? Bueno, aquí Pablo nos dice, no se conformen a este siglo. Otras traducciones lo traducen como mundo. Dicen, por ejemplo, la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, no te amoldes al mundo actual, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Tu mente tiene que ser renovada. Si tu mente no es renovada, el molde que tú traes es el del mundo, ¿no? Como una gelatina. Si tú le metes gelatina a un molde de una figura de perrito, la gelatina va a salir de perrito, ¿no? Porque se amoldó. Así nosotros, si no nos transformamos, si no transformamos nuestra manera de pensar, vamos a pensar igual que como dice aquí, que el mundo actual. Vamos a pensar igual que ellos. Y dice así esta traducción. Así, o sea, transformándose mediante la renovación de su mente, así podrán comprender cómo es la voluntad de Dios. Entonces, si yo no me transformo, si yo no transformo mi mente, no voy a conocer la voluntad de Dios porque voy a tener la mente del mundo. Entonces, ahí ya me deja un poquito más claro a lo que se refería Santiago. No pienses como piensa la gente de este mundo actual, ¿no? Esa es una forma de hacerse amigo del mundo. Y podemos sacar infinidad de pensamientos que contradigan la Biblia, ¿no? Pero todavía me deja un poquitito, como que no me llena ese principio bíblico, ¿no? Todavía como que no sé qué es ser amigo del mundo. Y miren, vamos a ver un último versículo. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. ¿Te lo digo? Sí, 4 al 5. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. ok. Entonces, ya sabemos que no debemos hacernos amigos del mundo, ya sabemos que no debemos de pensar como piensa la gente del mundo o la gente que no conoce a Dios. Y aquí, por ejemplo, Pablo nos dice, aquí yo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir, dice aquí, argumentos falsos.
¿cómo debo yo, como como decía Romanos, transformen su mente? ¿Cómo yo la voy a transformar? Porque vamos a utilizar las armas poderosas de Dios y esas armas nos van a ayudar ¿a qué? A derribar el razonamiento humano y a destruir argumentos falsos. Dice, voy a seguir leyendo, dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Qué voy a destruir? La arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, dice aquí, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, en otras palabras, el principio es no pensar como la gente piensa, ¿no? Como la gente que no conoce a Dios. Transformar mi mente porque solo así voy a conocer la voluntad de Dios. Pero añadiéndole más información a este principio, haciéndolo más fuerte, ¿cómo yo voy a transformar mi mente o cómo voy a derribar esos argumentos? Como dice aquí, con las armas poderosas de Dios o con el conocimiento de Él. Entonces, esa enseñanza, por ejemplo, podemos decir, todas las personas deben de renunciar, o lo voy a decir así como lo dice la Biblia, todas las personas deben de transformar su mente para poder conocer a Dios. Ese es el principio. U otro podría ser, todas o todos los cristianos no deben de pensar como piensa el mundo. Ese también podría ser un principio. Y ya sabemos, respaldados por esos textos que vimos, que esa transformación de mi mente, yo la debo de derribar con el conocimiento de Dios. Yo debo de derribar, como dice la Biblia, la arrogancia del ser humano, de derribar argumentos, porque solo así voy a transformar mi mente. Pero, ¿qué pasa si no estudio o si no me lleno de la palabra de Dios o si la interpreto mal? Voy a pensar exactamente como piensa el mundo, porque no conozco la voluntad de Dios. Entonces, ahí extraímos un principio muy rápido y muy básico, por así decirlo. Obviamente podemos sacar más cosas, pero esa es una idea de un principio. Yo leer un texto y de ahí sacar un principio que aplique para todo, para toda la humanidad. En este caso, todos deben de transformar su mente, todos, para conocer la voluntad de Dios. Si no transformas tu mente y sigues creyendo lo que te enseña tu abuelita o lo que te enseñaron en la escuela, etcétera, nunca vas a conocer la voluntad de Dios, porque para conocerla debes de transformar tu mente, debes de derribar argumentos y debes de derribar, como dice, la sabiduría de este mundo, ¿no? No debes pensar como piensa la gente que no conoce a Dios. Y para ir concluyendo, Emanuel, yo tengo bueno, obviamente para esto tienes que conocer perfectamente la Biblia, todos sus 66 libros, con un profundo conocimiento de la enseñanza de Jesús y del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y, ¿es correcto esto? Sí, ¿verdad? a ver otra vez, una vez más. Que hay que conocer toda la Biblia, ¿no? Para poder extraer de varios versículos un mismo principio. Bueno, es sí y no. Por Ajá. ejemplo, podemos extraer un principio, como lo digo, o el mandamiento de no adulterarás, ¿no? Ese es un texto bíblico. Y el principio, no es necesario que yo conozca los 66 libros para saber que yo no debo de adulterar o que debo de serle fiel a mi esposa, ¿no? O a mi esposo. Aunque es correcto que también, obviamente, conocer toda la Biblia, pero no es necesario conocerla, sabérnoslas de memoria para extraer principios. Repito, de no adulterar es un principio que aplica para todo el mundo y es un principio objetivo y es un principio bien fácil de entender y es un principio pues que no está más fácil de entenderlo, ¿no? O por ejemplo, como lo vimos en Hechos, arrepiéntanse y bautícense. Ese es un principio que aplica para toda la humanidad y no necesito yo entender, por ejemplo, el libro de Jueces o el libro de Salmos o el libro
de Éxodo o el libro de Levítico. No necesito yo entender forzosamente eso para entender, como dice la Biblia, arrepentirme o bautizarme, ¿no? Entonces, es correcto que sí, obviamente lo mejor es conocerlo, pero no es necesario que para entender un principio tengamos que conocer profundamente la palabra de Dios, ¿no? Precisamente por eso están los pastores, los maestros y las personas, en este caso ustedes, que van a estudiar más a fondo. Ok. Oye, y en todos la lectura, o sea, en todos los versículos ¿se pueden extraer principios o hay algunos que no traerán principios? Ah, ok, muy buena pregunta. Ahorita vamos a ver, pero vamos allá. Entonces, por ejemplo, sí lo voy a tocar ese tema, ¿no? Por ejemplo, Romanos 12, que ya lo leímos, Romanos 12, del 1 al 2 dice, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, ¿no? O de su mente. Y estas son algunas preguntas de guía, repito, no es que las deban de hacer así tal cual, sino les van a ayudar de guía para entender qué debo de hacer o cómo se relaciona eso con mi vida, ¿no? Por ejemplo, no se amolden a este mundo, sino renuévense mediante la transformación de su mente. O transfórmense mediante la renovación de su mente. Aquí en la pregunta quién, bueno, ese quién es Pablo porque él escribió la carta. También puede ser Dios porque obviamente él la inspiró. También puede ser romanos porque está escrita a los romanos. También puede ser cristianos o también puede ser yo. O sea, ¿quién está en ese versículo? Todos ellos. Pablo, Dios, los romanos, los cristianos, por lo tanto yo también estoy ahí, ¿no? El qué es transformarse. ¿Qué debo o qué deben de hacer los romanos? ¿Qué deben de hacer los cristianos? En este caso, ¿qué debo de hacer yo? Transformarme o no conformarme a los pensamientos del mundo, ¿no? ¿Cuándo? Puede ser en el momento que se escribió la carta, puede ser lo que dice, no se transformen, no se amolden a este siglo o a este mundo, también aplica ahí, también aplica hoy, o sea, ese es un principio que lo tengo que aplicar en el momento que lo entiendo, o sea, hoy, o un presente continuo, o sea, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Quién? Romanos, cristianos, por lo tanto yo. ¿Qué? No se amolden, sino renueven su mente. ¿Cuándo? Desde que se escribió hasta siempre, todos los días no me tengo que amoldar a los pensamientos de este mundo y tengo que renovar mi mente. Presente continuo. Ahora, ¿dónde? Obviamente es como es un principio en todo lugar físico, también aplica en dónde dice Pablo que me tengo que renovar, en mi mente. Entonces ya puedo extraer un principio de cómo se relaciona hoy conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué debo de transformarme? ¿O para qué? Para conocer la voluntad de Dios. ¿O cómo? También dice, transforma, ¿cómo me debo transformar mi mente? Conociendo, más adelante dice, ofreciendo mi cuerpo como sacrificio vivo, que es un culto racional, como con mi mente. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué? Transformar mi mente, no amoldarme a este mundo. ¿Para quién es ese principio? Para los romanos, igual para los cristianos, por lo tanto, también es para mí. Entonces, ya relacioné ese texto con mi vida hoy en día. Entonces, en otras palabras, el principio puede ser el siguiente. Recuerden, no extraer un principio muy largo, sino que sea fácil de memorizar. El principio puede ser el siguiente. Los hombres tienen que cambiar su mente a la de Dios para conocer su perfecta voluntad. Ese es un principio que aplica para todo el universo. Los hombres tienen que cambiar su mente a la mente de Dios para conocer su voluntad. Es un principio muy sencillo de entender. No tuve que decir Pablo lo dice o en Romanos lo dice. No utilicé nombres que no sean eternos. No utilicé una frase muy larga. Utilicé todo que se aplica para todo el mundo y no utilicé los pronombres. Tú te tienes que renovar tu mente, ¿no? Ni tampoco dije yo tengo que renovar mi mente.
No, si es un principio tiene que ser global. Todo el ser humano tiene que cambiar su mente a la de Dios para que pueda conocer su voluntad. Ese es el principio extraído de estos dos versículos, Romanos 12, del 1 al 2. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ir terminando y vamos a contestar ahorita lo que me preguntó mi suegra. ¿Hay dudas hasta ahorita? No, Todo ¿No? bien. Ok. Entonces, el principio deberá estar cuidadosamente injertado en nuestro tiempo actual. El principio empezará a tomar fuerza, como lo vimos, hasta después de construir mi esqueleto. Hasta después de yo construir mi esqueleto, o cuando yo ya observé qué dice antes, qué dice después, cuándo lo dice, quién lo dice, etcétera, etcétera, quién lo escribió, qué tipo de texto es, etcétera, etcétera. Hasta después de que ya construí mi esqueleto, ahora sí ya le puedo poner músculos para que se mueva. Ahora sí ya voy a saber si se relaciona conmigo o si no se relaciona conmigo. Si se relaciona conmigo, ¿en dónde? O cómo se relaciona conmigo, ¿no? Ahora, solamente es importante que sepan esto, se lo tengan muy en mente, que solamente hay un significado original, solamente hay uno. El principio, repito, es para Mexicali y para cualquier rincón de la tierra. Solo hay un significado original, uno. Lo único que varía es la aplicación, cómo yo lo aplico a mi vida, eso varía, es lo que vamos a ver en la otra clase. Pero el principio no cambia, el principio es el mismo. Repito, a partir de ahora está prohibido decir cosas como es que para mí significa esto, o es que para ti significa eso, por eso lo entiendes así, pero para mí significa esto. No, no, no. No, es que nada más hay un significado original. Nada más hay una relación que ese texto se relacione con mi vida. Lo que lo que cambia o lo que varía es cómo yo lo aplico, ¿no? Por ejemplo, en Santiago dice que si no cuidas tus palabras, si no cuidas lo que sale de tu lengua, de nada sirve tu religión, ¿no? Bueno, eso es algo global a todo el ser humano, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con alguien que no puede hablar, con alguien que es mudo? También se relaciona con él o no se relaciona porque no puede hablar. Pues claramente, obviamente también se relaciona con él. ¿Cómo? En lo que dice, en lo que quizás en lenguaje de señas o quizás en lo que escribe, pero claro que se relaciona con él, pero ahí aplica de manera distinta. Ahí sería todo lo que hables a través del lenguaje de señas o todo lo que escribas en un mensaje, si no lo sabes controlar, tu religión no sirve de nada. Entonces, ahí es un ejemplo de que todo el principio se relaciona con todo el mundo, pero la aplicación varía dependiendo de la persona. Repito, un significado original, no hay más, no hay dos, no hay tres, no, nada más hay uno. Y de ahí voy a extraer el principio y ese principio ya voy a saber cómo aplicarlo yo, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, vamos a ver, ¿se relacionarán todos los versículos con mi vida? Como lo vimos anteriormente, no los tengo que minimizar ni maximizar. Va a haber versículos que no se relacionen con mi vida. No los tengo que forzar para que se relacionen, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo. Filipenses capítulo 3, del 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Me dicen cuando lo tengan. Filipenses 3 del 7 al 11. Sí, por favor. Ok. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Ay, perdón, me fui. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, Si a quieres fin de hasta ahí. conocer a...
Ok. Hasta ahí está bien, gracias. Entonces Ah, aquí dice Pablo, todas esas cosas yo las tenía por ganancia. Pero ¿a qué se refiere a todas esas cosas? A su posición, a Ah, sus títulos. ajá, ¿qué más? A los beneficios que tenían por ser romano. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues vamos a leer lo que les parece. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y después dice, pero todas esas cosas que eran para mí ganancia las estimo como pérdida, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede relacionar eso con nuestra vida actual? Contigo y conmigo. Fuimos nosotros, miren, vamos a por orden. ¿Fuimos circuncidados al 8º día? Pues obviamente no. ¿Somos del linaje de Israel? No, literalmente no. No somos judíos, no somos pueblo judío. ¿Somos de la tribu de Benjamín? No, tampoco. ¿Somos hebreos de hebreos? Pues menos, ¿no? En cuanto a la ley, somos fariseos, pues algunos sí serán fariseos, más fariseos que otros, ¿no? Pero no, no somos fariseos. En cuanto al celo, no perseguimos a la iglesia, obviamente, ¿no? Entonces, no, no tenemos nada de lo que tiene Pablo aquí. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Se relaciona conmigo, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿Sí? Ah, ok. ¿Por qué? puede ser que, que no sea más importante para nosotros lo terrenal que lo eterno. Ok, por ejemplo, tú, un ejemplo tuyo de tu vida personal, obviamente sin detalles, ¿no? Ah, pues ir mi Ok, carrera. ok, a ver, Mi continúa. carrera no es más importante que lo eterno. Ok, muy bien. Entonces, es un buen ejemplo porque, como dijimos, no tenemos nada de lo que aquí tenía Pablo, ¿no? No puedo relacionar así tal cual lo que era Pablo con mi vida. Pero esto no habla exactamente, por ejemplo, del circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera. Lo que habla o lo que engloba o lo que quiere enseñar es que todo esto era ganancia para Pablo. Todo era motivo de orgullo para él. ¿Qué era un motivo de orgullo? Pues que se circuncidó, que era de la tribu, etcétera, etcétera. Todo para él, eso era un orgullo o era una ganancia. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dijo Jessica, mi carrera universitaria puede ser para mí una ganancia, puede ser para mí un motivo de orgullo. Ah, entonces ya voy sabiendo en dónde puede relacionarse ese versículo con mi vida. Y puede ser con muchas cosas, o sea, puede ser con mi trabajo. Yo me puedo sentir orgulloso del trabajo, yo me puedo sentir orgulloso de quizás hasta de mis tradiciones familiares, de que, no sé, continúo la tradición familiar de muchos años. Y eso para mí es una ganancia, eso para mí es un orgullo, etcétera, etcétera. Hay muchos etcéteras, ¿no? Entonces, lo que enseña aquí es que todo lo que nosotros tengamos por ganancia, repito, es que yo aprendí así desde niño, es que no puedo faltar a las tradiciones familiares. Es que a mí por ejemplo, Pablo, ¿no? Es que yo soy hebreo de hebreos. ¿Cómo crees que voy a dejar eso por Cristo? Si yo me siento orgulloso de eso. Ah, bueno, pues ahí se relaciona este versículo con tu vida. Entonces dice Pablo, eh, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora, ya conociendo un poquito más la relación a nuestra vida, ¿cómo ahora sí pueden decir que se relacionaría con nosotros hoy en día? Nuestra vida antigua, nuestra vida de pecado. Con un ejemplo práctico. Por ejemplo, alguien que me diga de qué se siente orgulloso o qué tiene por ganancia en su vida. No. Jessica diría que la universidad y es correcto. ¿Qué otra cosa puede ser?
¿Algún puesto? ¿Algún puesto de trabajo? Sí. Bueno, ¿Qué otra cosa? Puede ser la religión cultural, ¿no? Todos, bueno, la cultura latinoamericana ha crecido con la cultura católica. Eso es motivo de orgullos para algunas familias o motivo de ganancia, ¿no? Que toda su familia sea así. También puede aplicar ahí. También puede aplicar quizás hasta el ministerio en la iglesia cristiana, ¿no? Eso también puede ser un orgullo o algo que yo tenga por ganancia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿está mal sentirse orgulloso de esas cosas? No, obviamente no. Claro, obviamente si eso contradice la palabra de Dios, obviamente sí está mal sentirse orgulloso de esas cosas, ¿no? Como lo dijimos, la cultura quizás tradicional del catolicismo, ahí sí sería malo sentirse orgulloso de hacer cosas que la Biblia contradiga. O quizás hay personas que se sientan orgullosas de ser, por ejemplo, los hombres, hay algunos, o habemos algunos, me incluyo, que a veces se sienten orgullosos por su valentía, pero eso lo malentienden a ser violentos, ¿no? O a ser ásperos para hablar. Se sienten orgullosos de eso también ellos, y eso no está bien. Eso para ellos es un motivo de orgullo, es una ganancia, ¿no? O hay padres de familia que se sienten orgullosos porque sus hijos dicen groserías, imagínense, ¿no? No. Entonces, eso sí está mal. Sentirse orgulloso por lo que la Biblia contradiga, totalmente está mal. Pero ¿qué pasa si yo me siento orgulloso de que mi hijo salió de la universidad o de que conseguí un trabajo, o de que me compró una casa? No está mal sentirse bien por eso, porque es una ganancia para nosotros. Ahora, ¿cómo se relaciona este versículo a mi vida? Que dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia estimado, lo he estimado como pérdida. Es de esta que le dan a los pollos de la granja. Voy a silenciar aquí al hermano. Entonces, no está mal sentirse orgulloso, obviamente, de cosas buenas. Lo que sí está mal, como lo decía Jessica, era ponerlo por encima de, como dice Pablo, por encima del amor de Cristo. Y después dice, todas las cosas, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del ¿qué? Del conocimiento de Cristo. Entonces, cuando ese tipo de orgullos o de ganancias van en contra del conocimiento de Cristo, ahí se relaciona este versículo en nuestras vidas. No tengo que estimar todo como ganancia si eso contradice la Biblia. Y por otro lado, está bien sentirme orgulloso de cosas buenas siempre y cuando no sobrepasen la voluntad de Dios o no se hagan ídolos, ¿no? Por ejemplo, pensamientos es que así me lo enseñó mi abuelita, así me lo enseñó mi mamá, así crecí yo y a mí me funcionó. Bueno, obviamente, a ver, vamos a ver si eso que te funcionó a ti lo aprueba la palabra de Dios. Si no lo aprueba, deséchalo. Transforma tu mente a la mente de Dios. Si no lo aprueba, deséchalo. Pero si es bueno, está bien que te sientas orgulloso, un orgullo sano, siempre y cuando no sobrepase el amor de Dios y el amor del conocimiento de Cristo. Porque ¿qué pasaría si tú lo pierdes? ¿Qué pasa si tú pierdes de lo que te sientes orgulloso? Tu vida se acaba, entonces este versículo es para ti. ¿Qué pasaría si pierdes, repito, lo que te sientas orgulloso? Si lo que pierdes afecta en tu vida espiritual, entonces eso no es bueno para tu vida. Como lo dice aquí Pablo, todo lo estimo y lo estimo como pérdida y lo tengo como basura. Ahora, todo esto le sirvió a Pablo para escribir y para expandir el evangelio, todo el conocimiento que él tenía. No quiere decir que no le haya servido, no. Lo que quiere decir es que Pablo lo tenía como pérdida y aún así no lo extrañaba, no decía cosas como, ay, yo extraño estar en el Sanedrín, yo extraño el poder que tenía siendo judío. No, no lo extrañaba. Aquí decía que lo tenía como por basura. Entonces,
ese versículo puede adoptarse a mí, a relacionarse con todo lo que a mí me enorgullezca por el lado malo. Todo eso yo lo tengo que desechar, lo tengo que perder, lo tengo que tener por perdido y lo tengo que tener como por basura. Repito, no quiere decir que no sirva, quiere decir que eso no vale de nada. Lo que vale aquí, Pablo decía, el amor de Cristo y la excelencia del conocimiento de Él. Ahora, conociendo un poquito esto, ¿qué principio podemos sacar de ahí? ¿Qué frase podríamos enseñar de esto que aprendimos? Teniendo en cuenta las reglas, que son no poner nombres que no sean eternos, no preguntas, evitar oraciones complejas y no utilizar tú y yo. ¿Qué principio podemos extraer de aquí? A ver, mi amor, tú di el principio que dijiste en la clase. Puse todo lo que el hombre estima debe desecharlo por amor a Cristo. Ok, ¿cómo ustedes pueden analizar este principio? ¿Aplica para todo el universo? Sí, Ok, vamos a ver. Punto número 1. ¿Lo puedes repetir otra vez? Todo lo que el hombre estima debe desecharlo por amor a Cristo Jesús. Ok, ¿lo hizo en forma de pregunta? No, lo hizo con una afirmación, ¿no? ¿Usó nombres como por ejemplo Pablo, Pedro, Santiago, etcétera? No, nada más utilizó un nombre y es Dios, porque sí es eterno, es para siempre, ¿no? No es una oración compleja, no es un párrafo entero, sino es algo sencillo de memorizar. Y por último, no utilizó tú debes de cambiar o tú debes de estimar como pérdida tus cosas, o yo debo de estimar como pérdida mis cosas. Lo que dijo fue todos, ¿no? Repítela una vez más. Todo lo que el hombre estima debe desecharlo por amor a Cristo Jesús. Todo lo que el hombre estima, obviamente eso implica a todo ser humano, ¿no? Todo lo que el hombre estima debe tenerlo por pérdida, por amor ¿qué dijiste? Todo lo que el hombre estima debe desecharlo por amor a Cristo Jesús. Por amor a Cristo Jesús, ahí está. Entonces, ese es un principio extraído de este texto que aplica para todo el universo, para ti, para mí y para todo el mundo. Es un principio que no va a cambiar. Lo que va a cambiar, lo que va a variar es, como ya vimos, la aplicación. ¿Qué debo de hacer yo? Ah, yo como estimo mi universidad y la pongo en primer lugar a mi universidad, entonces ahí es donde lo vas a aplicar. Yo como pongo por encima mis pensamientos de chiquita, de toda mi vida, entonces ahí es donde vas a aplicar este versículo. Pero el principio es el mismo para todos. Lo único que va a variar es la aplicación, que es lo que vamos a ver la clase siguiente. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas sobre el principio? ¿Sobre qué se necesita para extraer un principio? Repito, un principio es uno, no cambia. No puede cambiar un principio. Repito, por ejemplo, damos el ejemplo de no adulterar. Ese es un principio que aplicó para el pueblo de Israel y sigue estando en vigencia para hoy en día, ¿no? O arrepiéntanse y bautícense. Ese principio inició en Pentecostés, pero como es un principio global, también se relaciona con mi vida hoy en día, ¿no? ¿Qué otro principio se les viene a la mente bíblico? Por ejemplo, cuando dice Hebreos, eh, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? ¿Qué principio podemos sacar de ahí? Es un versículo muy sencillo.
Que debemos de ir a la iglesia. Ajá, exactamente. No se necesita mucho, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, todo el que se dice cristiano tiene que asistir a una iglesia, ¿no? Porque la Biblia dice eso que dijimos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros, etcétera, etcétera. Y obviamente todas las cartas de Romanos, Filipenses, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses, todas las cartas son para iglesias, no son para cristianos aislados, ¿no? Entonces, básicamente eso es la correlación. Primero observar e interpretar, armar mi esqueleto y después ver cómo se relaciona ese texto con mi vida, cómo lo voy a empezar a dar movimiento. No tiene que estar inerte, cómo se va a relacionar con mi vida y después, donde ya sé dónde se relaciona con mi vida, ahora sí, cómo lo voy a aplicar, qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, último ejercicio. El texto que vimos de todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, ¿se puede relacionar con nosotros? Pues no todos los días, pero en el momento en que algún hermano haga algo malo y le tenga que aplicar una corrección o expulsarlo de la iglesia siguiendo todos estos pasos que nos indican, ahí sí ya aplicaría, pero no como en el día a día. Sí. Ese texto de todo lo que ates en la tierra, etcétera, etcétera, no puede relacionarse con mi vida. Ese versículo tal cual. Ese versículo no se puede relacionar con mi vida. Lo que sí se puede relacionar, como lo dijo Sharon, es el contexto, el capítulo entero, que habla de la disciplina en la iglesia, ¿no? Ahí sí se relaciona. Si yo soy, por ejemplo, pastor o líder de algún ministerio, ahí sí puede relacionarse conmigo porque si alguien sigue y sigue, ahí sí aplicas o ahí sí relacionas ese texto y lo expulsas si no entiende, ¿no? Entonces, habrá versículos bíblicos que no se van a relacionar con nosotros. En este ejemplo, como por ejemplo este. Pero lo que debo de hacer, como recuerden, ese principio tiene que estar relacionado con todo el contexto inmediato y con todo el contexto general. Quizás ese versículo no se relacione conmigo, pero quizás ese capítulo sí, como en este caso. En mi caso, como yo soy congregante, se relaciona conmigo a que si me porto mal y me regañan, tengo que entender. Si no entiendo, van a venir testigos. Si no entiendo, lo van a decir en la iglesia. Y si no entiendo, me van a expulsar. Así se relaciona conmigo. Pero no se relaciona el versículo de todo lo que ates será atado en el cielo. Eso no se relaciona. Lo que se relaciona es todo el contexto. Entonces, siempre en la Biblia se va a relacionar todo porque fue escrita para saber cómo vivir, pero lo que sí no se va a relacionar son versículos aislados. Tengo que conocer el contexto, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quedó claro o no entendió nada? Todo claro. ¿Todo claro? Ok. Entonces, es importante correlacionar lo que yo estoy estudiando con mi vida, saber dónde cabe y saber cómo cabe. Ya después, ahora sí voy a saber cómo aplicarlo. Por ejemplo, en la observación era entre más observo, menos voy a interpretar porque va a salir fácil. Y aquí es entre más veo en dónde se relaciona con mi vida, más fácil voy a saber qué es lo que yo debo de hacer, ¿no? Es lo mismo, como les decía, uno es el esqueleto y el otro es el músculo. Cuando los unimos, ahora sí ya vamos a empezar a vivir lo que estamos estudiando y no nada más quedarnos con el esqueleto, nada más en nuestra cabeza y ya no hacemos nada. Pues quizás sí entendiste bien la Biblia, pero pues no te sirve en tu cristianismo, ¿no? Ni siquiera es cristianismo porque no lo vives. Eso es lo importante de la correlación y la aplicación. Bueno, si no tienen dudas, terminamos el día de hoy. Para la otra clase vamos a continuar con la aplicación. Si quieren pueden darle un repaso antes de iniciar la clase, leer la sección de aplicación y después de esta clase de la aplicación, ahora sí va a haber, no sé qué diga el pastor,
obviamente aplicando para los congregantes de la iglesia. Para los que no son congregantes de la iglesia, también lo puede aplicar, me refiero a un examen completo, pero voy a consultarlo con el pastor para ver qué dice. Porque después de la aplicación ya vamos a meternos a temas más complejos que, como repito, son dogmas. ¿Quién me puede decir qué es un dogma? Algo que no cambia Una enseñanza que no cambia. al día de hoy. Una enseñanza que yo debo de creer si me digo ser cristiano, ¿no? Después de la aplicación ya vamos a empezar a ver dogmas. Entonces ya es algo más serio y es algo que merece más seriedad, valga la redundancia, y más respeto y más humildad de parte de nuestra, ¿no? Entonces, bueno, terminamos aquí. Vamos a estrenar a los bautismos. Moni, ¿nos puedes ayudar cerrando con la oración, por favor? Creo que ya se Oye, fue. Manuel, Ok. no, sí, aquí estoy, pero no sabes cómo he temido el hacer una oración y luego en público, pero está bien. Yo sé que Dios ya me dio esos fundamentos en la palabra para poder expresarla, pero quiero que sepan que es mi primera oración en No te público. preocupes, no te Ok, preocupes. Vamos. bien. Señor Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos a todos los que estamos aquí y aprender cada día más de tu palabra. Te pido que sigas bendiciendo el conocimiento y sabiduría en Emmanuel, en Sharon, para que sigan instruyéndonos, para poder seguir nosotros con ese interés y esa alegría en el corazón, para seguir aprendiendo de ti, Padre. Padre, te doy gracias y te pido que veles nuestros sueños y nos acompañes en nuestro camino y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Moni. Que A ti. descansen. Amén. Gracias por conectarse. Sigan echándole ganas. Bendiciones, les mando un abrazo. Buenas noches, bendiciones.